Frente a Frente. Y ahora estoy participando una vez más como candidato a la alcaldía, esta vez de San Salvador Centro por los municipios de San Salvador, Mexicanos, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo y Ciudad Delgado. Es el nuevo municipio dentro de la reducción que se ha dado. Así es, así es. Hay una nueva configuración que obviamente amplía el alcance de la alcaldía de San Salvador Centro. Habrá que trabajar para presentar soluciones para las peculiaridades de cada uno de los territorios. La alcaldía de San Salvador tiene hoy por hoy el presupuesto más grande que ha tenido en toda su historia. Tiene un presupuesto de más de 200 millones de dólares. Anuales. Anuales. La alcaldía de San Salvador Centro pasará a ser la municipalidad más endeudada del país. Solo la alcaldía de San Salvador tiene una deuda que sobrepasa los 150 millones de dólares. Este año hemos entrado en un patrón bastante alarmante en el que se han atrasado muchas obras. Solo este año se han aprobado más de una docena de prórrogas para diferentes obras. ¿Cuál cree que es el más grande problema que tiene en este momento, fuera de estas prórrogas que ha habido para todos los proyectos que tiene la alcaldía? La falta de comunicación entre la institución y la ciudadanía. Hemos entrado en un momento en el que muchas veces el ciudadano se ve obligado a presentar denuncias públicas para que la alcaldía le pueda gestionar un problema. Sí, en este momento hay problema con prórrogas para proyectos, ¿no cree que van a ser mucho más cuando se tengan todos estos municipios unificados en uno? Depende de quién sea el alcalde. Yo creo que necesitamos un alcalde que esté más presente. Un alcalde que esté presente tiene la capacidad de dar un mejor seguimiento. La encuesta, cuando presenta los resultados de las candidaturas presidenciales, en su pregunta plantea la bandera del partido, el rostro del candidato y el nombre del candidato, porque así está en la papeleta. Cuando la gente va a votar para presidente, eso ve en la papeleta. En el caso del o eso va a ver en la papeleta. En el caso del alcalde, o cuando la ciudadanía elige a sus alcaldes, no solo ve la bandera del instituto político, sino que también ve el rostro de la persona que participa, el nombre de la persona que participa, y en el caso de la encuesta que presentó la Universidad Francisco Gavidia, que creo que es un instrumento de medición muy respetable, solo se incluía la bandera. Entonces creo que en ese sentido necesitamos más información en cuanto a la percepción que la gente pueda tener de los candidatos, de sus propuestas, para tener un panorama un poco más completo. ¿Por qué incluirse en la lista B? Porque más que un cargo, lo que yo estoy buscando es la oportunidad de seguir al servicio de la población, y eso lo puedo hacer como alcalde, lo puedo hacer como concejal, y por eso es que yo me he incluido en la lista B. Que hay gente que me ha preguntado, ¿no estás descuidando tu trabajo como concejal al hacer algunas de estas denuncias contra la jefa de gabinete del presidente, contra el jefe de fracción de Nuevas Ideas? Yo quiero recordar que una de mis promesas como candidato a la alcaldía de San Salvador en 2021 fue buscar que se haga el mejor uso de los recursos públicos dentro de la municipalidad. La transparencia, garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos es parte de mi trabajo. Pero en este país estamos acostumbrados a que solo denunciamos la corrupción 5 años después, 10 años después. Y eso sucede porque es mucho más fácil investigar y denunciar a personas que ya no están en el poder, porque no tienen poder, porque denunciar a las personas que están en el poder es peligroso, tiene costos. Yo estoy enfrentando un proceso judicial en este momento, pero hay que hacerlo, porque si no entramos en el mismo patrón. Hay que denunciar la corrupción que está sucediendo en este momento. El caso del Mercado San Miguelito es particularmente lamentable. Ese no es un proceso que está llevando directamente la alcaldía de San Salvador, sino que lo está llevando la Dirección de Obras Municipales. Pero lo que sucedió fue que la DOM le entregó el contrato, es un contrato de más de 33 millones de dólares, Moisés, le entregó el contrato a una empresa que simplemente no estaba en la capacidad para construir la obra. Entonces la DOM no hizo un buen trabajo de certificar antes de entregar este contrato de 33 millones de dólares que esta empresa estaba en capacidad para construir ese mercado. Entonces vienen, les dan el contrato y 6 meses después la empresa deja de construir y se retira porque simplemente no está en capacidad para seguir construyendo. Nunca ha llegado un representante de la DOM al Consejo Municipal de la Alcaldía de San Salvador a hacer una rendición de cuentas sobre este proyecto. El diputado Guevara me ha acusado por difamación y por calumnia, y al compañero que si me pregunta que si mantengo la acusación, mantengo mis palabras, soy dueño de mis palabras. Lo que yo dije en ese momento es que una empresa que ha tenido vínculos con el diputado Guevara ha recibido más de $1 millón en contratos de publicidad de parte de la Alcaldía de San Salvador. ¿Esto es un proceso civil o un proceso penal o es ambos?
Este es un proceso penal, de índole penal, por los delitos de difamación y de calumnia. Y de calumnia. Sí, así es. Si se termina y es acusado, finalmente es encontrado culpable de calumnia y difamación, podría ser inhabilitado para participar en las próximas elecciones. Estas son las consecuencias de hacer este tipo de denuncias, Moisés. Definitivamente yo soy consciente que es un panorama complejo el que tengo enfrente. Hay una audiencia de conciliación que ya está agendada para el miércoles 6 de septiembre, si no me equivoco, a las 10 de la mañana. Lo único que te puedo adelantar con mucha prudencia es que la verdad no es conciliable. Yo considero que el diputado está haciendo esto para intimidarme, pero realmente lo que ha hecho es que ha abierto una puerta y ha garantizado un espacio en el que van a salir a la luz todas las pruebas y todos los documentos de cómo estas empresas han prosperado desde su llegada al poder. Los casos que más se reciben y atienden ustedes, Sí. para ponerlo de otra forma. Pues normalmente son de los divorcios y a veces van aparejados con violencias intrafamiliares. Muchas veces no, pero el divorcio... Como origen el divorcio tiene la violencia intrafamiliar. Muchas veces, a veces no, ¿verdad? Y además, cuando uno ventila un juicio de divorcio y hay hijos, niños, niñas o adolescentes, porque no se le llama menores de edad, entonces también es obligatorio que en ese proceso se ventile todos los derechos que tienen que ver con ellos, es decir, el cuidado personal, la cuota de alimentos de quien no va a vivir con ellos, hay que aportarla, el régimen de visitas, comunicación y trato, por medio del cual ese o esa que no va a vivir con ellos, cómo se va a relacionar con ellos, y el tema del uso de la vivienda familiar. Entonces, o sea que es un combo, ¿verdad? Wow. El divorcio es un proceso judicial y ese proceso judicial tendrá éxito, es decir, ese juez o jueza va a decretar el divorcio siempre y cuando nos acojamos a una de las 3 causales de divorcio que establece la ley. Una de ellas es un divorcio amigable, que le llama la ley divorcio por mutuo consentimiento, y de ahí están 2 causales más que son con pleito, que son el divorcio por ser intolerable la vida en común entre los cónyuges y el divorcio por estar separados por 1 o más años consecutivos. Pues a ver, el divorcio por mutuo consentimiento durará aproximadamente unos 2 meses, 3 meses. El divorcio con pleito puede durar entre 5 meses, 4 meses, hasta años. El régimen patrimonial puede ser de 2 tipos a grandes rasgos. Los regímenes nominados y los innominados. Los regímenes patrimoniales son poco entendidos por las personas y por los mismos abogados. Prueba de ello es que hay muy pocas liquidaciones de regímenes patrimoniales en los tribunales. Y los regímenes nominados, o sea, los que sí establecen sus reglas del Código de Familia, hay 3. El de separación de bienes o bienes separados, como le llamaba el Código Civil hace varios años. En segundo lugar, participación en las ganancias. Y en tercer lugar, la comunidad diferida. ¿La qué? Comunidad diferida. Esta es a la que las personas le siguen llamando bienes mancomunados. Cuando una persona fallece, su patrimonio debe de pasar a sus herederos. ¿Los herederos quiénes van a ser? Pues depende. Si esa persona ha dejado testamento o no ha dejado testamento. Si ha dejado testamento, A los que están por ahí supuesto, designados. los que están ahí señalados. ¿Y si no hay? Y si no hay, pues hay un artículo en el Código Civil, que es el 988, que dice cuáles son los grupos de personas que pueden optar a ese patrimonio vía aceptación de herencia. Entonces la ley señala como parentelas. Entonces, si hay alguien vivo de la primera parentela, esa persona o esas personas van a distribuirse los bienes del cuyus o del difunto. Si no hay nadie en el primer grupo de personas que señala la ley, pues pasamos a la segunda, vemos quiénes son. En El Salvador, muchas personas están en unión libre y tienen hijos. No existe el divorcio cuando se separan, pero ¿qué leyes sí aplican? A los hijos, a los bienes y a la herencia, cuando no hay nada escrito. Muy bien. Es parecido al matrimonio, no tan exactamente igual, porque tiene sus diferencias, pero sí tienen similitudes. Por ejemplo, que a ellos la ley les impone un régimen patrimonial, que es el de participación en las ganancias. Entonces, yo puedo, al momento de separarme, puedo y tengo un plazo de 3 años para poder judicializar ese fenómeno, que es un fenómeno social, el estar juntos viviendo, y transformarlo en un fenómeno jurídico, planteando una demanda. Yo demando a mi excompañera o excompañero de vida para que se reconozca en esa sentencia que vivimos juntos de tal fecha a tal fecha. ¿Qué me puede motivar a mí plantear esa demanda? Pues bueno, si la separación fue por
acto entre vivos, es decir, nos separamos, simplemente me fui de la casa o ella se fue de la casa, entonces mi motivación principal puede ser la de liquidar el régimen patrimonial que estuvimos teniendo en ese momento. Ajá. O bien también ver algún aspecto, digamos, económico relacionado con paternidad. Pero el caso más común es cuando es por muerte. ¿Por qué? Porque muchas veces ese compañero de vida o esa compañera de vida instituyó al otro en la AFP o en algún seguro como su compañero de vida. Entonces esta persona, si quiere cobrar ese seguro o esa AFP, ese beneficio de la AFP, Podría hacerlo. podría hacerlo, pero cuando llegue a la ventanilla de la AFP, le van a pedir no solo la certificación de partida de función de su compañero de vida, no solo el DUI para identificar a esa persona, sino que le van a pedir la partida, la certificación de la partida de unión no matrimonial Wow. que tuvieron, y esa la voy a obtener nada más tramitando un juicio de estos, probando de que yo estuve Sí, que estuvo en convivencia con esta persona.